como decían, muchos no deben haber estado el martes, y entonces vamos a hacer un pequeño resumen de rocas metamórficas, para aquellos que no estuvieron. Obviamente empezar de cero va a estar medio complicado. Habíamos dicho que, digamos, hay que ver un poco la idea del ciclo de las rocas, ¿eh? Si nos vamos al ciclo de las rocas, vamos a ver que del magma se generaban las rocas ígneas, que ya vimos los tipos de rocas ígneas, las ígneas volcánicas, las ígneas plutónicas, y a partir de ahí, como si solamente hubiera ígneas, pero en general toda la corteza terrestre, obviamente se erosiona, se meteoriza, se erosiona, ese material es transportado y depositado en diversos ambientes. Ambientes más continentales, ambientes marinos, lacustres, ríos, playas, desiertos, de todo un poco. Esos sedimentos en algún momento sufren un proceso que es el proceso de diagénesis, de convertirse en rocas, como a través de la cementación, de la cristalización, del hundimiento del peso, digamos, todo lo que es la compactación de este tipo de sedimentos. Entre ese proceso, que es, podríamos decir de alguna forma, a temperatura ambiente y a presión atmosférica, porque de hecho hay algunos procesos que se pueden dar a temperatura ambiente y a presión atmosférica, y lo que ocurre, digamos, y las rocas ígneas que nacen de un magma, hay todo un proceso. Ese proceso podemos decir que es básicamente el aumento significativo de presión y de temperatura. El principal motivo de este aumento de presión y aumento de temperatura es el hundimiento de estos sedimentos en cuencas o en sectores en donde la corteza continental y la corteza oceánica se juntan y comienza el proceso de subducción. En esos lugares particularmente se produce una presión muy importante, una presión tectónica, podríamos decir, unas fuerzas tectónicas, que son las que van a hundir el material o parte del material y van a comprimirlo, y esto va a hacer que haya mayor presión direccional y también mayor temperatura. Entonces, ese proceso, particularmente ese proceso, lo vamos a llamar metamorfismo, ¿sí? Después, por supuesto que hay otros tipos de metamorfismo que fuimos viendo y que vamos a hacer un pequeñísimo resumen ahora, pero en principio sería el cambio de la roca o del sedimento, de una roca sedimentaria o de una roca ígnea, a partir de un aumento de temperatura y de presión. ¿En qué va a estar determinado este cambio? Bueno, hay varios factores, pero uno de los principales cambios que se genera en esta transformación es un cambio mineralógico, ¿sí? Si bien hay algunos ejemplos, pequeños ejemplos, en donde hay una incorporación de material, se supone que los tornillos para adentro. Hay una incorporación de material en casos que ya hemos visto, pero bueno, básicamente vamos a volver a ver. En la mayoría de los casos, el cambio mineralógico se va a dar primero en un nivel subsólido, es decir, que no va a haber una fusión por parte de ese material, y se va a dar en un ámbito o en un pequeño ámbito, en una zona relativamente circunscripta a
centímetros o a poca distancia, ¿sí? Esto obviamente se produce, obviamente por el aumento de presión y por el aumento de temperatura, pero no estamos hablando de fusión, sino que ese cambio se produce porque cambia el ambiente y cambian las condiciones y por lo tanto a una temperatura más, en algunas y con ciertos átomos presentes, con ciertos elementos presentes, se modifica la constitución mineralógica con los mismos elementos. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, que se produce con los mismos elementos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Hay muchos que están, pongan la mano de presente los que estuvieron, los que no estuvieron. Me interesa saber si hubo muchos que no estuvieron. A ver. No hay muchas respuestas, en realidad no hay ninguna respuesta. O sea que ahí, Tomás no estuvo. Y Tomás está presente ahora. ¿Es así? Está Claudia, tampoco. Yo tengo que ponerme y sacarme los anteojos a cada rato porque con uno veo de cerca, con el otro veo de lejos, no estoy. Antonella no pudo conectar los martes, no se puede conectar. Lucas solamente los viernes, Priscila también, le pasa lo mismo. Son unos cuantos, son unos cuantitos. Así que, bueno, está bueno saberlo, porque de esa forma uno más o menos se puede organizar mejor. Solo los viernes, Luciana, está bien. Bueno. Marti también, tampoco estuvo, Diego tampoco, muy bien. O quieren hablar. La mano es para hablar o para... Ahí está. Marta sacó rápidamente su mano. ¿Y Diego? ¿Mantiene su mano? ¿Cómo es? ¿Estamos? María, la vamos a silenciar. No, yo solo le decía que no había podido conectarme. Ah, bueno, perfecto. Yo los insto un poco a que también charlen un poco, ¿sí? Cuenten cómo la van pasando, qué les va pareciendo. Marti dice que los martes ya no se va a poder conectar, empieza a trabajar. Muy bien, ¿no? Bueno, enhorabuena que podés empezar a trabajar, por lo menos, ¿no? Eso está bueno. Muy bien, seguimos entonces. Marce, ¿querés hacer algún comentarito de esta introducción? No, está bien. Vamos bien. Bueno, entonces, déjenme que ya lo tenía preparado acá, pero no alcancé a... Les por hoja, rocas metamórficas, acá está. Abro el PowerPoint para ir un poquito organizándonos acá y compartimos la pantalla. Ahí está. Ahí está. Estamos rocas metamórficas. Entonces un poco la idea que les planteaba era esta, ¿no? La de que el magma entre la roca ígnea y sedimento hasta la roca metamórfica, es como si las rocas sedimentarias fueran como parte, y lo son, pero digamos, es como parte del proceso. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Denme un segundito nomás. Cierro la puerta, Nico. Así. Muy bien. Entonces, resumiendo, es un proceso que le genera a una roca se somete a temperatura y a presión. Y subsólido, porque efectivamente no hay ningún aditamento de tipo líquido en el proceso general. Hay algún momento en que sí puede ocurrir, y lo vamos a llamar de una forma un poquito diferente. Y se produce
cambio en la mineralogía, la textura, a veces, en estos casos donde hay una adición de material, se produce un poco de cambio en la composición química. Muy bien. Habíamos dicho que los factores son la temperatura y la presión, bien claritos como han sido, la cantidad de fluidos presentes, en la presencia de agua y dióxido de carbono, que en algunos casos se incorpora a la roca, que va a ser metamorfizada, y la composición original, es el protolito. Entonces, esa composición original puede ser, dependerá del tipo de material. Si es una caliza, si es una arenisca, si es un conglomerado, si es una roca ígnea también se puede metamorfizar. Y el tiempo en que se produce todo este proceso también es importante. Este tiempo que le va a dar, por supuesto, a la roca la posibilidad o a los elementos de volver a combinarse. El tiempo obviamente siempre está presente. Tipos de metamorfismo, esto lo voy a meter acá, ahí está. Lo voy a grabar para que quede ya esto. Entonces decíamos, el regional o dinámico, voy a usar acá este. Teníamos el regional o dinámico, que es el que se produce en zonas, fundamentalmente, de contacto de las capas tectónicas, las placas tectónicas, y que abarca gran cantidad de... Es regional porque abarca un área muy grande, grandes cantidades, grandes volúmenes de rocas. Soterramiento, el de soterramiento es un tipo de metamorfismo similar al dinamo térmico, pero yo diría que es más un primer metamorfismo, es decir, que son aquellos sedimentos o rocas sedimentarias que comienzan a sufrir presión y temperatura. No sé por qué está esa clasificación de soterramiento, si hay alguna diferencia con el otro, porque tiene menos, digamos, menos presencia o menos efecto la temperatura, ¿no? En cambio, el dinámico, ¿sí? Tal vez porque ahí no hay mucha presión dirigida, tal vez, nada más que el peso litostático, ¿no? Puede ser, sí, por eso. Es decir, cuando se produce, por ejemplo, si nosotros tenemos la zona, la corteza continental y por acá la corteza oceánica, este es el mar, o podríamos ponerlo de otra forma, ¿no? En lugar de, podríamos poner, pero caray, este es el mar, Entonces, el material que se va acumulando en esta zona, sobre todo los que, vamos a ponerle un color rosa, los que están más abajo, no sufren presión, sino que, bueno, sufren presión, pero no hay temperatura. En cambio, los que se van generando y van entrando en este sector, este material que va entrando a este sector, impulsado por la fuerza tectónica que va generando la corteza oceánica, acá ya sí hay más presión y se le suma la temperatura, por fricción y la fuerza, ¿no? ¿Lo van viendo? Sí, profe. Muy bien. El dinámico, habíamos dicho que se generaba en sectores de fallas, en donde se producía en el sector en donde se había producido una falla. Voy a
voy a hacer un paréntesis, porque estoy haciendo una imagen que todavía ustedes quizás no la entiendan muy bien, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis por el tema de las fracturas, fallas y todo eso. Cuando nosotros tenemos, voy a volver a hacer el mismo dibujito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la corteza continental que se va metiendo dentro de la corteza, perdón, la corteza oceánica, se va metiendo dentro de la corteza continental, hay dos fuerzas que actúan. Una, la de la corteza oceánica empujando, y otra, la de la corteza continental resistiendo. Entonces, en estos sectores, voy a hacerlo con otro color, en estos sectores puede haber plegamiento o puede haber fracturamiento. Como si ustedes tuvieran agarran arcilla, la mojan y dejan que se seque un poco. Si ustedes la empujan a la arcilla, ¿qué va a ocurrir? Ponen una capa de arcilla y la empujan de un lado y del otro. Si está relativamente blanda, va a empezar a moldearse, ¿no? Se va a empezar como a modificar, va a empezar a juntarse más material acá en el medio. Pero en un momento, si se ha secado mucho, probablemente la arcilla se parta, se quiebre. Esta parte probablemente suba y esta parte baje. Y si esto está fijo, porque es una mesa, esta parte se va a subir arriba de la otra. Bueno, es un dibujo un poco confuso, pero para simplificarlo, voy a borrar todos estos y para simplificarlo voy a dejar el final, que sería esto así y esto así. ¿Lo ven? En realidad esto estaría así. Bueno, este sector, que lo voy a dibujar en rojo, este sector, que indico acá con una flechita, va a tener una presión mayor que cualquier otro sector. En el caso de las montañas, imagínense la cantidad de presión que se genera. Es tanta la presión que puede ocurrir lo que llamamos un cambio metamórfico dinámico, donde no haya mucha temperatura presente, sino que lo que cambie la textura y la mineralogía de la roca sea la presión generada por eso. ¿Lo ven? Profe, Muy bien. ¿Sí? entonces eso es, o sea, siguiendo el ejemplo de la arcilla, eso es lo que pasa cuando esas placas como que se chocan, se deforman y después se quiebran. Claro, exacto, exacto. En algunos casos, ese metamorfismo dinámico se va a generar en aquellos lugares en donde se produjo más presión. Por supuesto que ustedes se imaginarán que cuando cuando hay tanto volumen de roca involucrado, se van a generar múltiples fracturas. Múltiples fracturas. De hecho, en el caso de las sierras de Córdoba, nosotros tenemos, por ejemplo, fracturas que tienen esta forma. Entonces acá hay un bloque elevado, otro bloque, otro bloque, otro bloque, y acá probablemente haya otro bloque. Esto se ha elevado, que está acá, y este bloque ha bajado en relación al otro. ¿Se entiende? Este bloque se ha bajado y este ha elevado. Pero después, todo esto, ¿qué hace? Se forma una montaña acá. Estas puntas que están acá, obviamente desaparecen porque se van erosionando. ¿Se entiende? ¿Esas puntas Pero serían la corteza?
Claro, esto sería, por ejemplo, ¿han ido a Traslasierra? ¿Alguien conoce Traslasierra? ¿En Córdoba? Fotos yo nomás. Bueno, en Traslasierra nosotros tenemos el valle de Traslasierra y unas montañas súper gigantescas, entre las cuales está el Champaquí. Esta zona es súper empinada. ¿Dónde está la fractura? Acá. Esta fractura es ni más ni menos como si yo les dibujara este sector o este sector. ¿Se entiende? Esto se ha elevado. Por supuesto que la erosión ha generado esta escarpa, ¿no es cierto? Pero se puede ver perfectamente. Y lo más interesante es que si uno ve, si uno saca una fotografía aérea, va a ver que las montañas tienen un lineamiento. Entonces, yo podría borrar esto y mostrarle, decirle, bueno, acá hay una montaña, acá está la fractura y acá está el valle. Pero si yo lo veo en perspectiva, yo voy a ver otra montaña, otra montaña, otra montaña. ¿Sí? Y donde estas montañas han generado en este sector lo que llamamos conos de deyección, que son sectores de material que se va acumulando. Eso para otra. Pero bueno, algo les vamos echando como para... No sé si se entiende esta imagen, pero digamos, esta sería las montañas, estas serían las montañas y este sería el valle. Este sector sería el valle. Este se ha elevado producto de esas fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque primero que es algo que vamos a ver en una clase, de hecho, ¿no? Pero además porque tiene directa relación con el metamorfismo de origen dinámico, ¿sí? En estos sectores es muy importante la presión de cizallamiento, y mucho menos importante la temperatura. No, la temperatura casi no influye en estos puntos. ¿Bien? Si vamos bien, ¿todo bien? Muy bien. ¿Dónde tenía yo acá el chat para ver si van tirando? Bien. Ok. Después tenemos el hidrotermal. Yo les había hecho una fotito los otros días diciéndoles que teníamos la cámara magmática, los sedimentos por encima, y esta cámara magmática iba generando 2 o 3 procesos. Uno era un calentamiento de las capas hacia donde va migrando, y otro que estas capas no son perfectamente impermeables ni fijas, sino que se van produciendo fracturas, se va produciendo un abombamiento, y la presencia de agua y de dióxido de carbono en este magma va a hacer que a muy alta presión se escape por estas grietas ese material. ¿Sí? El agua, en general, puede llevar en su estructura molecular distintos tipos de minerales. Puede llevar metales, puede llevar sílice, fundamentalmente lleva sílice, y esa agua a muy alta temperatura no solamente lleva materiales, lleva elementos, sino que además transforma muchas veces los feldespatos y las arcillas, generando zonas de alteración. ¿Ah? Entonces, ese tipo de metamorfismo nosotros lo llamamos hidrotermal. Y la palabra correcta para usar eso, ese metamorfismo, se llama metasomatismo. ¿Ah? Muy bien. Finalmente, uno de poca extensión o muy extraño, muy raro, es el de impacto. ¿Qué significa? ¿Qué puede impactar?
¿qué puede impactar? Ni más ni menos que un meteorito que viene a velocidades muy altas, y que impacta sobre la Tierra, eyectando material afuera, pero en estos sectores en donde el meteorito hace impacto directamente, puede haber algunos cambios de minerales o la presencia de algún cambio mineralógico o de estructura o de textura de la roca en donde impactó. Por eso lo llamamos de impacto. ¿Estamos? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Después habíamos comentado que las texturas de las rocas metamórficas cambiaban, cambiaban en su textura, ya sea que en algunos casos eran foliadas y en otras eran texturas granoblásticas. Y veíamos el térmico de contacto, el dinámico, en un ejemplo de falla vertical, una falla lineal de gran extensión, el térmico regional, que a medida que nos íbamos hundiendo, iban apareciendo los distintos tipos de roca, y habíamos visto también este cuadro en donde era muy complejo, aparentemente muy complejo, pero a este lo podemos dividir muy rápidamente. Recuerden que acá son kilobares, de 0 a 10 kilobares, a la derecha tenemos profundidad en kilómetros, y en la horizontal tenemos temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces, este cuadro se divide básicamente en en varios grupos, pero uno es de baja presión en la parte superior y de alta presión en la parte inferior, y tenemos cambios de temperatura. Entonces tenemos zonas de muy bajo grado, de bajo grado, grado medio y alto grado. En general, el metamorfismo lo definimos en tipo de grado. Muy bajo grado, grado medio y alto grado. ¿Ok? Muy bien. El resto de las anotaciones da cuenta de la presencia de algunos tipos de minerales que se presentan en cada una de estas situaciones. ¿Está? Entonces, este cuadro, como dice muy bien, dice, son divisiones de grado metamórfico, muy bajo grado, bajo, intermedio y alto, y los datos de presión y temperatura. Lo que no indica es que en realidad está manifestando la cantidad de minerales que van apareciendo en cada uno. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo les había dicho una raya acá, ¿no es cierto? Baja presión, alta presión. En un tipo de material particular, cuando tenemos un grado medio de metamorfismo, nosotros vamos a poder diferenciar si se trata de un metamorfismo de baja presión o de alta presión por la ausencia o presencia de estos dos minerales, cordierita y estaurolita. ¿Se entiende esto? Es decir, lo que marca esto es que si encontramos en un mineral como un gneiss, que es un grado medio, un gneiss es alto grado, si encontramos en un esquisto que es una roca metamórfica de grado medio, si encontramos estaurolita, es que el ambiente donde ese material, de esa roca se formó, es a profundidad. O sea que recibió una mayor presión para formarse. En cambio, si esa roca, ese esquisto,
tiene presencia de cordierita, que es otro mineral, sabemos que el ambiente donde esa roca se formó es superficial, o más superficial que el estaurolito. Por ejemplo, superficial sería que estaría entre los 0, bueno, 0 no, porque 0 estaría en superficie, pero estaría antes de los 10 kilómetros de profundidad. En cambio, la presencia de estaurolita dice, este esquisto se formó a por lo menos 15 o 20 kilómetros de profundidad, lo que representan 5 kilobares. ¿Lo ven a esto? ¿Entienden el concepto de este cuadro? Sí, se entiende. Sí, se entiende. ¿Mm? ¿Por qué no sale luz? Bueno, Sí. a ver si esto, si yo pudiera, saco esto y pongo este. A ver. Ay, se me chispotea. Pero este lo voy a, si lo corro un poco, ahora, por acá más o menos, ¿saben lo que estoy queriendo hacer? Estoy queriendo poner los nombres de algunas rocas, de qué puede pasar si una roca basáltica se metamorfiza. Entonces, no, pero es un lío, estoy haciendo macana. No se va a entender mucho y no tiene mucho sentido.